Hola, bienvenidos y bienvenidas a Leer y Subrayar. Hoy vamos a estar hablando de Hola Stranger de Chloe Wallace. Este libro habla de identidades, deseos y de no terminar de encajar. En mi cabeza, la palabra todo siempre ha sonado cautivadora, apetitosa. Todo, poder hacerlo todo, aunque luego acabes haciendo nada. Me ha costado mucho terminar este libro, mucho más de lo que me esperaba. Lo compré en enero y lo empecé a leer entonces. Y a lo largo de los siguientes meses leía unas cuantas páginas y lo apartaba. Y así reiteradamente hasta octubre, que es cuando finalmente lo empecé a leer de nuevo y lo terminé. Así que podríamos decir que son casi 12 meses de lectura. Y esto no era porque no me gustara, ni porque no me interesara, sino precisamente por lo contrario, porque había algo en él que me obligaba como a parar, a dejarlo, a volver más tarde, como si no pudiera dejar de leerlo, pero tampoco leerlo seguido, porque sentía que me estaba metiendo como en un lugar en el que no estaba del todo cómodo. Chloe Wallace dice que Hola Stranger no es un diario, y es verdad, porque no lo es, pero se siente como uno. De hecho, se siente como leerme sus notas del móvil o incluso meterme dentro de su cabeza. Son pensamientos crudos, frases escritas como deprisa, ideas que no siempre tienen como un cierre o una conclusión clara. Y leer eso durante mucho tiempo puede llegar a ser como abrumador. Y no porque esté mal escrito, sino porque no hay ningún tipo de protección. No se esconde dentro de una estructura lineal o narrativa. No tiene ningún filtro y creo que no hay ningún tipo de distancia. Chloe Wallace te habla como súper de cerca. Creo que me ha costado leer como este libro porque en cierto modo me ha puesto como en jaque. Me ha obligado a preguntarme en demasiadas ocasiones si yo mismo también estaba dispuesto a exponerme del mismo modo que lo estaba haciendo ella. Porque claro, ella se expone y toca demasiadas cosas. Identidad, cuerpo, trastornos alimentarios, sexualidad, amor romántico, hogar, familia, soledad, ansiedad, el deseo de pertenecer, el cansancio de quererlo todo y no querer nada a la vez. Son como demasiadas cosas como para no pensar un muy buen rato en cada una de ellas. Son temas muy grandes y muy universales. Y Wallace no los presenta como conceptos, te los presenta en vivencias. Y cuando una vivencia se parece demasiado a la tuya, no siempre te apetece seguir leyendo. A veces necesitas apartarte un tiempo, huir, reflexionar, pensar, dormir. Creo que por esto me ha costado tanto tiempo leer este libro. Como siempre, o como hice la última vez, he dividido como el libro en temas y subtemas y he reflexionado sobre ellos. Identidad. Empezando por ella y por quién es. Chloe Wallace, 30 años, escritora, directora y fotógrafa y hermana de Nicole Wallace. Esto es lo que sabemos de ella. Lo que sabe ella y lo que sabemos nosotros ahora mismo. A partir de aquí, en todo el libro, Chloe va a plantear de forma constante la sensación de estar en construcción. No como algo excepcional, sino como un estado habitual. No tiene una identidad cerrada, ni una versión definitiva más allá de esos primeros datos básicos que tenemos. Y en su escritura se nota este diálogo constante entre las distintas capas de su personaje. No las ordena y tampoco se pelean por la jerarquía que tienen, pero simplemente destacar que las ves como convivir durante todo el libro. Dice: ¿cuántas Chloes he sido a través de las fotos de mi iPhone? Abro mi galería de fotos y reconozco todas las versiones distintas que he habitado. Cambios de ciudad, de aspecto, de deseos, de emociones, incluso de prioridades. Realmente todo lo vivido condensado en imágenes. En ocasiones da vértigo ver lo rápido que se consume todo y me doy cuenta de que realmente no es algo lineal. Y en ocasiones cabe destacar que es confuso porque no hay una constancia emocional en esas fotos.
solo restos o ápices de ello. Convivir con lo efímero de lo que es vivir puede resultar drenante o agotador. He pensado durante muchos años en lo bueno que sería ser más mayor. A los 35 tendré las cosas resueltas. Mi familia, mi trabajo, mi casa. Todo tendrá sentido. Hace no mucho encontré un diario en el que yo mismo relataba que a mis 25 años ya tendría la vida solucionada. El futuro en ocasiones aparece como una promesa de descanso, como si crecer fuera sinónimo de asentarse, como si el hacerse mayor implicara el dejar de dudar. Ahora mismo, con mis 25 años, sé que no cumplo con las expectativas que tenía yo con 14 años, y no porque haya fracasado, que tal vez en ciertos aspectos, sino porque mis prioridades están en otro lugar. Así que me pregunto si realmente llegas a encontrarte alguna vez o simplemente cambian como las preocupaciones que tienes. Estoy cansada de todas las expectativas que tengo de mí misma. Es agotador querer tantas cosas. Es agotador querer hacerlo todo, serlo todo y sentirlo todo. Sobre todo cuando aún no te has descubierto del todo y tampoco sabes lo que realmente eres o quieres. Así que por el momento empiezas a basar toda esa búsqueda en pura ilusión y fantasía. Y ahora entras en una carrera por llegar a ese todo y lo que antes era un deseo, ahora se convierte en una carga. No saber quién eres te pone en el punto de mira de tu propia exigencia por tener que saberlo todo ya. En definitiva, te sobra presión. El cambio escuece. Limpia las heridas que hay que cerrar. Cuando te estás descubriendo y fantaseas, exploras cosas que funcionan y otras que no. Cambiar implica soltar versiones anteriores y aceptar que algunas decisiones ya no encajan y que algunas formas de ser ya no sirven. La identidad de Chloe en este libro está en una constante revisión y supongo, desde mi punto de vista, que es ciertamente lo que deberíamos y podemos hacer todos a cualquier edad. Hogar. Si mi hogar es donde están mis cosas, entonces mi hogar está en todas partes y en ninguna. Estar en todas partes implica no estar en un lugar fijo, y eso, para mí, tiene algo de triste. Aunque también cabe destacar lo liberador del hecho. Nada más que tus cosas te atan a un lugar, así que te puedes mover con ellas y hacer de cualquier sitio tu nuevo hogar, ¿no? Entonces, porque hablamos de que sigues sin estar en ninguna parte, los últimos meses me he dado cuenta de que a veces querer echar raíces no siempre nace del amor, sino del miedo. Miedo a no saber qué hacer, a no llegar, a no ser suficiente. En cierto modo, el hogar se convierte en un remedio contra la intemperie emocional. Es un intento de hacer que algo sea estable cuando todo lo demás se mueve. Y creo que en Hola Stranger el hogar no es una casa, sino una idea que Chloe persigue constantemente. Todos anhelamos un hogar porque nos otorga una sensación de control. Allí está la palabra, que creo que lo resume todo. Control. Es un control de la situación. Tal vez seamos simplemente unos fanáticos del control en busca de algo de calidez y amor. La palabra hogar es caliente. Visualizo una manta y posiblemente leña en el fuego. Eso me lleva a pensar en la protección, en la seguridad y en la estabilidad. En cierto modo, hablamos de controlar la situación de un modo más cálido. En esta búsqueda de calidez del hogar, también me imagino unos brazos alrededor de mi cintura, o a alguien bailando junto a mí en una cocina mientras hacemos galletas un domingo por la mañana. Eso no es estabilidad, seguridad y protección. Es querer que nos cuiden un rato. Es no sostenernos solos todo el tiempo. Haces que sienta que estoy en casa y amo esa sensación. Es peligroso depositar tu corazón y tu hogar en otra persona, aunque es una experiencia preciosa. Pero voy a plantear unas preguntas. ¿Cuántas veces hemos confundido amor con hogar? ¿Cuántas veces hemos querido a alguien no solo por quién es, sino
por lo que calma en nosotros. ¿Qué haces cuando esa persona ya no está? ¿Te quedas sin casa? Desde que soy pequeño hay una gran parte de mí que fantasea con mi futura estabilidad, la pertenencia o una dirección a la que volver. La otra, en cambio, se resiste porque entiendo que necesito moverme, cambiar, probar nuevas ciudades, nuevas formas de ser y estar. A veces pienso que mi hogar no existe todavía o que está en plena construcción. No es un lugar definido aún y quizás no tiene por qué serlo. Creo que es un lugar no tangible al que puedes volver cuando quieres. A veces es una persona, a veces es una cosa o incluso un momento que ya pasó en su momento. Para cerrar el hogar, y aunque no va muy en el tema, estas son unas notas de Chloe que escribe más tarde entre 2 capítulos y creo que se refiere como a un romance. Dice: me asusté cuando dijiste que ahora mismo no querías construir una casa, a pesar de que yo sí quería. Lo único que quiero es acostarme en él contigo. Aquí la casa no es una casa, creo que es un proyecto, un futuro compartido. Y el miedo no es a estar solo, sino a no estar en el mismo punto que la otra persona, a no querer al mismo ritmo. Querer construir algo grande, pero conformarte con algo mínimo. Y para mí, ese es el gran miedo, el cuerpo. Vivimos en un mundo superficial. Y no es un insulto, es un hecho. Un mundo donde los cuerpos son la primera impresión que tenemos del otro y de nosotros mismos. Chloe habla de su cuerpo, del cuerpo de los demás, de la comparación constante, de la envidia, del deseo, y no como algo excepcional, sino como parte de todo el paisaje. Lo que más deseo en el mundo es eso, ser deseada. Esta frase dice más de lo que parece, a mi parecer, porque no habla solo de sexo, habla de existir como un valor propio, de ser mirada y de no pasar desapercibida. Esto va de posicionar realmente el cuerpo como embalaje, como carta de presentación, como un lugar donde se proyecta el deseo propio y el ajeno. El problema no es desear ser deseada. El problema es que en este sistema el deseo siempre pasa por el cuerpo y el cuerpo empieza a pesar muy pronto. Llevo pensando en mi cuerpo desde que tenía 6 años. 6 años es una edad muy temprana para empezar a pensar en tu cuerpo, más si es objeto de críticas y o problemas. A los 6 años no deberías mirarte desde fuera, no deberías evaluarte, pero ocurre. Y cada vez más. Ocurre porque en algún momento recibes algún comentario y se queda. Porque la comparación se empieza a instalar en ti, porque alguien señala algo en ti y ya no eres capaz de no verlo. Es entonces cuando el cuerpo no es un territorio neutral. Se convierte en algo que hay que vigilar constantemente y la vigilancia nunca se llega a ir. Se convierte en algo que hay que vigilar y la vigilancia nunca se va. Nunca he pensado en mi cuerpo con amor. Lo duro de esta frase no es el dramatismo, sino la duración. Nunca. No antes, no ahora, nunca. Chloe es una mujer de 30 años, consciente, con una vida. Es adulta. El cuerpo no desaparece y el odio va cambiando de forma, pero nunca llega a irse. En su experiencia, a lo largo de los años, todo esto sigue siendo como un lugar muy incómodo. A pesar de el trabajo personal que ha hecho y que se siente bien con ella misma, todavía sufre las consecuencias del odio contra mí misma acumulado durante años. A continuación, una escena que creo que no necesita explicación. Una tarde me descubrí a mí misma rodeada de restos de comida en la ropa y entendí que las cosas se estaban descontrolando, porque no recordaba cómo ni cuándo me había zampado todo eso. Basta con leer la situación como para reconocerla. El cuerpo actuando solo, la cabeza apagándose un rato, el control desapareciendo y después todo volviendo en forma de culpa. Por primera vez, este libro me hace sentir algo muy concreto. Por una parte, alivio y por otra, pena. Alivio porque en parte pienso
que esta no es una vivencia únicamente mía. Y pena realmente porque después de todo, creo que esta es una vivencia de demasiada gente. Al final del día, no solo va de comida ni de desconexión. Es una cuestión de deseo, de validación, de ser vistos, de ser deseados. Y el problema es que nos enseñan a desear otros cuerpos antes que el nuestro. Y luego nos hacemos los sorprendidos cuando se complica el vivir dentro del nuestro. Chloe expone en muchos capítulos los problemas que tiene al mirarse al espejo y también la alta autoestima que puede llegar a tener en sus días buenos. No hay solución a esta contradicción. Puedes sentirte la persona más sexy del mundo y aún así tener días en los que algo no funciona. Ni yo ni ella tenemos la solución. Es una vivencia al final del sistema y al final del día debemos seguir viviendo en nuestros cuerpos porque no hay otra. Amor. Durante todo La Stranger tengo una sensación muy poco concreta respecto al amor, porque no muestra rechazo, pero tampoco muestra ningún tipo de entrega hacia él. Es como si el amor fuera algo que ella desea profundamente y al mismo tiempo es algo que toma una posición de distancia para observar. Chloe habla de relaciones pasadas, de vínculos que existieron y del crecer junto a alguien. Habla de momentos donde el amor ha sido el centro de todo. Y también habla de su actualidad, de las idas y venidas, de los encuentros más ligeros, de no pertenecer del todo a nadie y en general creo que habla de una forma como mucho más desinhibida y mucho menos comprometida. En cierto modo, parece que en la actualidad el amor romántico ha perdido la centralidad, como si ya no fuera tan importante para ella. Pero esto solo es una capa, porque en medio de todo esto, de todos los capítulos que tiene del amor, me aparece una frase que para mí es como la que desmonta todo y es como la más clave. Por mucho que lo haya intentado negar, es así. Anhelo el amor. No dice que cree en el amor. Y tampoco dice que espera encontrar el amor. Habla de anhelar. Y eso, para mí, habla de la incomodidad. El anhelo no se escoge y tampoco se puede controlar. Es algo como que está allí, desaparece y reaparece. Y admitir esto hoy en día, en ocasiones, parece un acto de debilidad. Como si querer amar y ser amado fuera algo de lo que avergonzarse. Creo que muchos hemos aprendido a hacer ver que el amor no nos importa demasiado, que estar solos y la libertad está bien, que no necesitas a nadie, porque a veces es verdad, pero hay otras veces donde esta es la única forma que hemos encontrado para protegernos después de ciertas experiencias, porque chica, amar duele y perder aún duele mucho más y todo deja marca. Es entonces cuando aparece esta postura intermedia de no cierro la puerta, pero tampoco me voy a lanzar. Y no digo que no, pero tampoco digo que sí. Voy, vuelvo, me distraigo, me convenzo de que no pasa nada y mientras tanto el anhelo sigue allí, insistente. Negar ese deseo no te hace más fuerte. De hecho, a veces te hace sentir incluso más solo. Porque no es lo mismo estar solo por elección que estar solo fingiendo que no necesitas a nadie. Me siento triste y me siento sola. Me pregunto si alguna vez me volverá a gustar alguien. Cada relación que pasa, siento que las cosas se vuelven más complicadas. Tal vez suena dramático, pero es muy normal estar agotado. Cansado de querer implicarte y creer. No es que no quieras amar, sino que cuesta cada vez más empezar como otra vez. Y no por la incapacidad, sino porque ya no partes de cero. Acumulamos experiencia, hay fantasmas, hay comparaciones, miedos. Eres cada vez más consciente y a la vez más precavido. Creo que por esto mi posición con su escritura es ambigua en cuanto al amor, porque ya no hay un amor épico, ni tampoco una resolución de él. Ahora mismo, en su actualidad,
es como cotidiano, frágil y a veces infantil incluso. Creo que enamorarse es estar un sábado en un pueblo del sur de Francia vendiendo fresas en el mercado. Destaco esta cita por Francia. No es por el gran simbolismo que conlleva, porque la escena es bastante banal, pero es una escena mínima, pequeña, y debo decir que fantaseo con ella bastante a menudo. Es un amor del momento, mucho más presente y no tan idílico, a pesar de que Francia ahora mismo es bastante idílico. No forma una gran fantasía. Al final es solo el sur de Francia, un sábado, y vender fresas en un escenario que hasta cierto punto me permite fantasear con la idea sin contemplar a otra persona. Chloe, en un momento así de más crisis, dice: ¿y si me da igual el amor? Chloe, querida, sabes que no te da igual, a mí tampoco me da igual, pero ahora no quieres que sea todo. Tal vez lo que estoy aprendiendo actualmente es a vivir sin poner como el amor en el centro. No como renuncia, sino como un pequeño ajuste que me permite entender que desear no implica perseguir y que anhelar no me obliga a como prometerme algo. Estar sola. La soledad podría ser sinónimo de la postura que adoptamos cuando todo lo que nos rodea nos parece demasiado. Estar sola era mi superpoder tóxico, mi única forma de sentir control. No creo que esta frase hable de independencia, sino más bien de gestión. Estar sola reduce el ruido de tu alrededor, no te expone y, a decir verdad, te evita explicarte cuando ni tú misma sabes muy bien qué te pasa. El aislarte no es por rechazo a los demás, es porque en cierto modo estás agotada y la energía que requiere el socializar es mucha más de la que puedes ofrecer. La soledad entonces funciona como un refugio. En mi habitación no le debo nada a nadie. Solo estoy yo. No hay expectativas externas, ni miradas, ni preguntas incómodas. Y durante un tiempo eso me da cierto alivio. Pero en algún momento aparece el revés. Me devora la culpa por sentirme mal y entonces no se lo cuento a casi nadie. Culpa por sentirse mal cuando, en teoría, no deberías. Chloe, bajo mi punto de vista, tiene una posición privilegiada. Tiene reconocimiento, trabajo, recursos y una vida que parece estable, y aún así no está bien. En Notes on Heartbreak planteaba el dilema de la persona que deja, la que no debe estar mal, pero al final del día lo está porque ha dejado a alguien. Y aquí ocurre algo parecido. Sentirte mal desde un privilegio te genera una culpa añadida. Culpa por no saber qué hacer con todo lo que tienes y todo lo que deseas a la vez. Culpa por no estar agradecido. Culpa por no encontrar un motivo claro que justifique tu malestar. Y entonces, en lugar de compartirlo, lo escondes. No porque no confíes en las personas que te rodean, sino porque no quieres cargarles con algo que ni tú entiendes del todo. Así que generas un bucle. Te sientes mal, te culpas por sentirte mal, lo ocultas y al ocultarlo aún se vuelve como mucho más pesado y mucho peor para ti. Estar solo no está bien ni mal. Tampoco creo que sea objeto de debate. Pero cuando se sostiene durante mucho tiempo, hay que saber que el estar solo te hace alejarte. Usted está aquí. No puedo dejar de pensar en que nada es único, sino que todo es compartido. Y me da un poco de rabia. ¿No te da rabia? Claro que me da rabia, Chloe Wallace. Me da rabia porque quiero sentir que mis vivencias son especiales, que mi historia, mis errores, mis amores, mis miedos son únicos. Y aunque sé que no lo son del todo, que muchas de estas cosas ya las han sentido otros antes y las sentirán después, no me apetece descubrir que todos estamos viviendo la misma película. Tal vez por esto me ha costado tanto leer este libro. No porque sea un libro trágico ni dramático, sino porque me reconozco en demasiadas páginas. Me encuentro ahí sin necesidad de metáforas ni adornos. Me veo en muchas escenas, en muchos pensamientos y en muchas dudas muy reales, demasiado reales en ocasiones. Nadie se da cuenta cuando estás perdido. El punto rojo en el mapa solo lo vemos nosotros. Pienso en las frases "fake it until you make it", "it's cringe until it isn't", and "the thing about confidence is that no one knows if it's real or not". Puede parecer que me desvío cuando estoy diciendo estas frases, pero no. Creo que todas las frases de estas dicen lo mismo. Puede seguir funcionando mientras por dentro
no tienes ni puñetera idea de dónde estás. Porque total, nadie lo va a notar. Es que solo lo sabes tú. Voy a cerrar aquí con esto. Tal vez un poco más cerca de mí mismo después de leer esto. Y tú, más cerca de ti mismo, tal vez después de escucharme a mí, he escrito aquí. Cada día sabiendo un poco más dónde estás. Por lo de usted está aquí y dónde estás y lo de... Ya sabéis, ¿no? No he preparado ningún cierre, pero la verdad es que no tengo nada más que decir. He tardado mucho en hacer este análisis, mismo tiempo que he tardado en leerlo, pero no pasa nada. He terminado ya mi siguiente libro y acabo de empezar uno nuevo. Así que quién sabe si voy a seguir haciendo esto. En todo caso, si has llegado aquí, gracias. Déjame un like o déjame en comentarios qué te parece mi reflexión o si tienes alguna recomendación lectora y tal vez algún día tengo el placer o el privilegio de leerme y escribir sobre ello. En todo caso, nada más. Un beso y cuidaros y take care y leed mucho porque ahora que soy una apasionada lectora de todo el mundo, amo los libros. Nuevo rebranding. Me callo ya.